Aquel lunes santo, Josué llevaba a casa una mochila cargada de suspensos, pero a pesar de la rectitud que le caracterizaba, su padre le había levantado el castigo. Por eso, esa tarde de abril de 2006, el pequeño de 13 años propuso ir a casa de su amigo Robert a dormir, pero quiso salir pronto. Sobre las 4 de la tarde, una vecina lo vio en la puerta de su casa de Dos Hermanas, en Sevilla. En su bolsillo, 30 euros. Su madre Isabel marchó a trabajar convencida de que el niño estaba en casa del amigo. Cuando a la mañana siguiente fue a buscarle y no lo encontró, supo que comenzaba una pesadilla de la que aún no ha podido despertar. Era inexplicable, la casa de Robert estaba muy cerca. Preguntó a su amigo y este le confirmó que Josué le había llamado para avisarle de que se retrasaría. El motivo, su padre le obligaba a ir a trabajar con él. El amigo le dijo que por la tarde, sobre las 3, Josué le había llamado por teléfono diciéndole que iba a pasar y más tarde, en vez de llegar a las 4, que iba a llegar sobre las 5, 5 y media, porque se iba a trabajar con su padre. Pero Isabel, haciendo memoria, recordó que aquella tarde Antonio, su marido, no le habló de que había estado con el niño. El padre ese día fue a trabajar, pero que había ido solo, que no había ido con el niño. Eso fue lo que él me dijo. Ese día Antonio estuvo fuera de casa unas 5 horas y regresó con una ropa distinta, prendas de las que, según la madre, él mismo se deshizo. Sin dejar de sospechar de él, pero con el único objetivo de encontrar a su pequeño, Isabel inició una búsqueda sin descanso. Pero en esa tarea estaba prácticamente sola. Antonio, el padre, se mostraba afligido ante las cámaras. Estamos destrozados, cansados. No paramos de buscar día y noche, de movernos. Pero según Isabel, cuando los focos se apagaban, dormía a pierna suelta. Pasada la Semana Santa, los investigadores metieron mano al caso. Interrogaron a la madre, quien puso encima de la mesa episodios de malos tratos. A los 13 días, un domingo por la mañana, Antonio dijo a su hijo mayor que iba a buscar a Josué. Nunca más regresó. Han pasado más de 7 años y ni una sola pista de padre e hijo, como si se los hubiera tragado la tierra. Las sospechas de que el padre estuviese detrás de la desaparición motivaron que hace 5 años el juez que lleva el caso dictara una orden de búsqueda y captura para Antonio Monge por presunto delito de homicidio. Es lo que opinan los investigadores, que el padre mató al menor y al sentirse acosado huyó y se suicidó. Isabel cree que ese fue su error, mostrar sus sospechas ante él. Hoy reclama ayuda para que se siga investigando. Asegura que la clave está en su marido. Él tiene la llave para despejar la incógnita. Si dan con su paradero, darán con el de Josué. Isabel, buenos días. 7 años, ni una pista. Pero tú no pierdes la esperanza de encontrar a Josué, ¿verdad? No, yo nunca pierdo la esperanza de ver a mi hijo con vida. Tú hoy vas a desvelar algo que no habías contado antes, y es que tu marido intentó matar ya a Josué. ¿Qué pasó? No. Intentó matar a mi hijo Benjamín, al mayor. Al mayor. Al mayor. ¿Todos dormíais, en fin, con muchísimo miedo en el cuerpo, ellos Sí. incluso con armas? Cuéntanos Sí. eso, porque tú has sido una mujer maltratada toda la vida. Sí, desde que me casé con él, psicológicamente y físicamente he sido maltratada. Él me anuló como persona, entonces me limité solamente a callar porque si hablaba malo y si callaba malo. Entonces, pues... Pero no denunciaste nunca. No, no lo denuncié. ¿Y a tus hijos también los maltrataba? Bueno, sobre todo al mayor sí lo han maltratado más que a los dos pequeños. A los dos pequeños pues sí, había cosas que eran injustas, que le hacía, pero como era una persona controladora y posesiva, pues tenía que hacer lo que él quería. Si no se hacía lo que él quería, pues ya... Tenía ataques de cólera, de ira y os Sí, pegaba, la pagaba sí. con vosotros. ¿Cómo dormías tú? Pues mira, pues yo dormía, como yo le tenía miedo, a raíz de todo lo vivido con él, pues yo dormía siempre con el pie derecho, siempre lo tenía con su piel, para cuando él se levantara, yo supiera que él estaba levantado y yo me despertaba por si no hacía daño. Entonces así he dormido yo pues muchísimos años. ¿Cuántos años has vivido así? Pues así, si te digo, cerca de 20 años. Dios mío. ¿Tú crees que tu marido, yo no sé si llamarlo marido,
el No. padre de tus hijos. Es como José Bretón, tú ves ahí muchos paralelismos. ¿Crees que te ha querido hacer daño a través de Josué, a través de tu hijo? Sabía que era el máximo daño que te podía hacer, ¿no? Yo pienso que sí. Él, como yo le pedí el divorcio, la separación por un tiempo, porque estábamos viviendo un tiempo muy difícil. Mis hijos estaban mal, yo estaba mal, él estaba mal, entonces yo bien a bien le dije que íbamos a separarnos por un tiempo, el tiempo que el psicólogo dijera, y que volviéramos, vamos, cuando... Que no iba a ser algo definitivo, que iba a ser solo un tiempo. Tú se lo vendiste así. Yo no le dije un tiempo. Claro. ¿Y él cómo reaccionó? Pues reaccionó mal. No quería que yo me divorciara, entonces empezó a amenazarme, que me iba a matar, que me iba a quitar a mis hijos, y bueno, así incluso mis hijos lo han visto, que venía hacia mí y me cogía por el cuello de que no quería separarse de mí, que esto no puede ser, que no. Y yo le decía que sí, entonces pues mientras más le decía a bien que no podía hacer, más amenaza y más me amenazaba de muerte y con quitarme mis hijos. Hasta que desaparece Josué. Sí. ¿Por qué Josué? Bueno, intentó de llevarse también a mi hijo el pequeño. Lo que pasa es que el pequeño se quedó conmigo. Josué es el mediano. Es el mediano. Tendría 11 años y mi otro hijo tenía 13, el otro tenía 20. Entonces, claro, con el de 20 ahí no podía hacer nada. Pero con los dos pequeños, pues sí. Pero a él le dijo que se fuera también con él a acompañarlo, a trabajar. Igual que a mi hijo Josué. Mi hijo Josué le dijo que lo iba a acompañar y luego lo iba a llevar a casa de su amigo para quedarse a dormir. Cosa que así luego no fue. Fue incierta. Isabel, Pepe. hay dos posibilidades, tú lo sabes, pero una de ellas es que Josué siga vivo. Si sigue vivo, ha crecido, tiene 19 años, hay una imagen, por cierto... 21 años. 21 años, perdón, hay una imagen, por cierto, de cómo sería Josué ahora, así que es importante también difundirla. Ahí la estamos viendo. Se parece mucho a mi Andrés. Esa posibilidad existe y por eso hay que enseñarla. Hay que enseñarla por si alguien pudiera reconocer en este retrato realizado por la Unidad de Antropología Forense, este sería Josué hoy en día. La otra posibilidad, lo sabes de sobra, es la peor, la que no querríamos ninguno pensar, que sería la responsabilidad de Antonio en la muerte de su hijo. Tú descubriste con el paso de los días que Antonio había dicho varias mentiras. Sí. Él decía que se había llevado a Josué a trabajar, era mentira, y también llama mucho la atención lo que hizo con la ropa que llevaba aquel día. Recuérdalo, por favor. Bueno, pues yo lo estuve esperando. No era normal que él llegara a las 10:30, que llegó a mi casa ese día. Yo estaba mi hijo y mi nuera allí sentados y le pregunté, ¿y papá no ha llegado? Dice no. Y a continuación me lo veo detrás con la camisa quitada y con un pantalón puesto que no se lo había llevado por la mañana. Y le digo, ¿qué haces? ¿Por qué te has puesto otra vestidura? Dice, sí, porque he ido a la iglesia y he estado arriba mirando si había un camping para quedarnos más tiempo, porque nosotros íbamos ahí un tiempo fuera. Digo, ¿De vacaciones? Bueno, de vacaciones. Y yo le digo, bueno, pero si ya tenemos concertado el hotel, ¿para qué quieres un camping? Total, a lo largo del tiempo, cuando ya él desapareció, la policía fue, efectivamente, no había camping ninguno, me había mentido. A los 3 días le dije yo que me diera la ropa para lavarla y me dijo él que la había tirado porque él tenía mucha. Entonces, a mí me extrañó mucho su actitud, la tranquilidad. Yo con lo de José Bretón me recordó mucho a él por la tranquilidad. Es más, yo llamé al que llevaba el caso de mío, que estaba allí,
y se lo dije, le digo, mira Miguel, me recuerda mucho a él, al padre de mis hijos. Él ha sido quien ha matado a sus hijos, no lo sorteé. Marisabel, eso se lo dije yo el primer día. O sea, tú ya rápidamente sospechaste y pusiste en alerta a la policía. Marisabel, A la policía. en un momento de la entrevista has dicho que tu exmarido tenía fijación por tu hijo mayor. ¿Esa fijación a qué se debía? Esa fijación pues se debe de que los dos tenían el mismo carácter. Él veía cómo me maltrataba y además él, por decirlo así, también ha sido maltratado porque le pegaba mucho. Con los otros dos no tanto, pero con este sí. Entonces él veía la injusticia que hacía conmigo. Por ejemplo, él me veía un moratón, me veía cosas y él venía a mí, que eso es quien te lo ha hecho. Me veía mala cara. No, he sido yo que me he dado un porrazo. Es más, le preguntaba a sus hermanos, ¿ha hecho algo papá con mamá? Y yo le decía a los hermanos que no le dijera nada, porque él ya había cogido a su padre y le había dicho que como me pusiera la mano encima lo iba a matar. Yo lo que no quería que Benjamín hiciera eso. Entonces yo a mis hijos pequeños le decía que lo que no le contaran nada. Que no dijera nada. A pesar de lo que tú... De lo que yo... De lo que tú porque decías, él era lo que ellos no veían, de los que pegaba una paliza, sino él era de los que pegaba un bocado, de los que pegaba una patada. Tranquilízate, por favor. Y los que pegaba puñetazos. O que te cogía por el cuello.